Devocional 14 de febrero, Proverbios 35:6, reprendido. En el mundo en que vivimos las palabras no valen mucho. Promesas rotas, votos vacíos, juramentos hechos solo para retractarlos. Garantías dadas y luego ignoradas. Fueron dichas con tanta emoción. Te amaré por siempre hasta que la muerte nos separe. Cuenta con nosotros para reconocer tu buen trabajo. La diferencia está en la palabra de Dios. Todo es bueno y útil siendo completamente puro. Debido a que es puro, puede y debe ser confiable. Cada cosa que Dios ha pronunciado, cada inspiración que los profetas han recibido es pura, sin mezcla de error, sin escoria. Cualquier prueba a la que se pueda estar expuesto siempre es como el oro. Lleva el fuego y sale con el mismo brillo, la misma pureza y el mismo peso. La palabra de Dios es refinada y así pura. La palabra de Dios ha sido puesta a prueba y salió veraz. La palabra de Dios es declarada y hace su trabajo. El Señor Jesucristo, bajo el ataque del enemigo, usó la palabra de Dios. Él dijo, escrito está, y citó un versículo. Es interesante cómo que no tuvo que explicarlo, ni desarrollarlo, ni ampliarlo. Solamente dijo, escrito está. La palabra hizo su trabajo y el enemigo no tuvo nada que responder, quedó con la boca cerrada y se fue. Hoy en día, las palabras se las lleva el viento, pero con Dios no es así. En un mundo donde las palabras no significan mucho, la palabra de Dios permanece para siempre. En una vida de promesas rotas, Dios cumple las suyas. Las palabras del Señor son puras, son perfectamente puras como la plata refinada en el crisol. Nada se aprende sólidamente por especulación abstracta. Ve al libro. Aquí todo es luz y pureza. Mientras que las cosas secretas pertenecen al Señor, nuestro Dios. Sin embargo, las cosas que se revelan son nuestro santo directorio. Dios es un escudo. ¿Quién es, quién es nuestra defensa en tiempos de ataques? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. ¿Qué es la fe? ¿Confiamos en la palabra de Dios? ¿Confiamos en Dios? Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la que la envié. Como creyentes, nuestro escudo es Dios, podemos confiar en Él al 100%. Debemos querer la palabra pura, porque solo esta nos puede ayudar a crecer. Es triste cuando, como creyentes, no se tiene apetito por la palabra de Dios. Se prefiere que se les alimente con entretenimiento religioso. Debemos tener apetito por la palabra de Dios, como los hambrientos bebés recién nacidos. Dios da su palabra pura para proteger a su pueblo. Si usamos la sabiduría y el aliento de su palabra para poner nuestra confianza en Él, si sabiamente confiamos en Dios y en su revelación de sí mismo, en su palabra, Él nos protegerá. No es suficiente saber que cada palabra de Dios es pura, si no das el siguiente paso y confías en Él como tu escudo. Para conocer las cosas de Dios, es necesario confiar en las Escrituras como nuestra lámpara y luz. La palabra de Dios es nuestra protección cuando confiamos en ella. Debido a que la palabra de Dios es limpia, no debemos contaminarnos con ideas contrarias a ella. Para un cristiano verdadero, la única autoridad doctrinal que debemos tener es la Biblia, así que añadiduras no valen. Podemos poner la palabra de Dios a prueba. Podemos estudiarla como una sola unidad o estudiar sus partes individualmente. Podemos examinar sus libros, sus capítulos, sus versículos, sus palabras y hasta cada jota y tilde de sus letras. Son todas de oro puro. El objetivo de la revelación es promover la confianza, no el conocimiento puro, y la confianza que va detrás de las palabras para el portavoz. No es suficiente saber que cada palabra de Dios es pura. Si no das el siguiente paso y confías en Él como tu escudo, la palabra de Dios no necesita ninguna adición o mejora de nosotros. La palabra del Señor es clara y afirma que le pasará a cualquiera que añadiere o quitare al mensaje de la palabra de Dios. La Biblia dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que estén escritas en este libro. El que añade a la palabra de Dios para con eso pretender enseñar doctrinas ajenas a las sagradas escrituras,
no está esperando sino la reprensión del Señor. Cuando examinamos las historias, las leyes y la revelación progresiva de la Biblia, encontramos que en este libro es infalible, inspirado, infinito, es la palabra de Dios. La Biblia trata firmemente y francamente con el pecado en todas sus formas, pero nunca mancha ni contamina. Expone y condena, pero nunca se detiene a dar detalles. La palabra de Dios no necesita ninguna adición o mejora de nosotros. No necesitamos quitarle a sus palabras ni agregarle a sus palabras. Si lo hacemos, somos blanco de la reprensión de Dios y quedaremos expuestos como mentirosos. Si decimos algo diferente a la palabra de Dios, entonces Él tiene razón y estamos equivocados. Él dice la verdad y seremos encontrados como mentirosos. La falta que acarrea el añadir a la escritura para enseñar doctrinas ajenas a ella es un pecado muy grande. Es un pecado que conduce a que el ser humano pueda perder el privilegio de estar un día con el Señor. Y no es pecador solamente el que añadió una herejía a la escritura, sino el que, sabiendo que esa herejía la repite y la enseña a los demás. Ellos mismos son ciegos que guían a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el mismo hoyo. La palabra de Dios nunca invita a la mente impura y sucia del hombre o la mujer a revolcarse en el fango. La Biblia respira un espíritu de santidad, de total santidad, aun cuando trata con las actividades más irreverentes de los hombres y mujeres caídos. Obviamente, su enfoque en el pecado humano no es el del cine o la televisión. La tentación de mejorar el texto, si no es agregando material nuevo y luego interpretándolo de manera que haga más de la enseñanza de un pasaje de lo que realmente está allí. Pablo llamó ir más allá de lo que está escrito. Tales palabras se suman a la palabra de Dios para arrebatársela y aumentarla, haciéndole hablar lo que nunca pensó, haciendo que vaya más allá donde iría menos uno para sus propios fines. No debe mezclarse la palabra de Dios con ideas y especulaciones humanas, y mucho menos con filosofía mundana. La verdad revelada de Dios es plenamente suficiente para satisfacer las necesidades espirituales de los seres humanos. Mienten los que enseñan que debe añadirse algo a la verdad bíblica a fin de complementar la vida en Cristo. El gran propósito del Espíritu de Dios es de usar la palabra de Dios para traernos al Hijo de Dios, quien nos da la salvación de Dios. La Biblia, por más sabia y maravilloso que sea, no nos salva, pero nos dirige a aquel que nos puede salvar. Es imposible separar la palabra inspirada de Dios de la palabra encarnada de Dios. Desde Génesis a Apocalipsis, toda la Biblia señala al único, a Jesucristo, al Hijo de Dios. Muchos agregan a la palabra de Dios para ser un maestro bíblico popular, ya que las personas piensan que el maestro tiene una visión profunda del texto y puede encontrar verdades ocultas. Tarde o temprano se demostrará que son superintérpretes equivocados. Ante esto, evalúa hoy reprendido. Papito Dios, gracias Señor Padre misericordioso, porque una y otra vez, Señor Padre amado, nos exhortas con amor, Padre misericordioso, a caminar bien en la palabra tuya. Papito Dios, gracias Señor Padre misericordioso, porque una y otra vez nos llevas, Señor, a mirar las pisadas de Jesús, Padre misericordioso, y aprender a caminar en este mundo. Papito Dios, gracias Señor, porque una y otra vez nos recuerda, Señor, que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y también, Señor, nos adviertes, Padre misericordioso, sobre usar tu palabra, Padre misericordioso. Papito Dios, gracias, Señor, porque una y otra vez nos hablas de ese temblor y temor, Señor, que debemos tener, Padre misericordioso, con respecto a jugar con la palabra. Papito Dios, por eso, Padre bueno, y te alabamos, te bendecimos y te glorificamos y te damos gracias, Padre amado, porque una y otra vez, Señor Padre misericordioso, nos muestras que es andar, Señor, en tu camino. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén. Y amén. Buenos días para todos. Les habla el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy reprendido. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar reprendidos. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, Su Gloria en mi Bogotá, o a nuestro Twitter, @bernalpastor, o a nuestro Face, a nuestro Instagram, a nuestro YouTube, Su Gloria en mi Bogotá. En ellos encontrarás palabra del Señor. Buen día.